Buenas tardes. Con su venia, diputada presidenta Dulce María Saudi Riancho, ciudadanos, diputados y diputadas del Honorable Congreso de la Unión, muy buenas tardes. Esta parte es la defensa del diputado Saúl Benjamín Huerta Corona. Y nosotros vamos a manifestar una serie de argumentos que expondremos en estos 20 minutos que tenemos para el efecto y que estarán divididos en dos partes. La primera parte inicial la presentará su servidor y cerraremos con un argumento final por parte del licenciado Juan José Salazar Hernández, también abogado, defensor del ciudadano diputado. El derecho constitucional posee una autonomía científica que se sustenta en los límites que marca el fenómeno jurídico. Esta autonomía corre paralela a una serie de peculiaridades cuyo origen está en el propio objeto del derecho constitucional, objeto que no es otro que la propia Constitución, entendida como norma suprema y abierta que organiza el poder político, estableciendo mecanismos de control del mismo y que regula los aspectos esenciales de la vida en sociedad desde los postulados democráticos. Al afirmarse la forma de Estado constitucional, se ha acentuado también la extensión del principio de legalidad como fundamento, no solo de la función administrativa y jurisdiccional, sino también de la actividad normativa y específicamente de aquella de rango primario o legislativo. Con la extensión del principio de legalidad al ámbito legislativo, ha cobrado fuerza la exigencia de dispositivos de control cuya finalidad sea asegurar el cumplimiento de este principio. La relevancia que ha adquirido el Estado constitucional provoca una profunda exigencia de garantía que se liga a la demanda creciente de racionalización de la esfera política. De esta manera, la política día a día se empieza a determinar por el derecho y no es el derecho el que tiene que ser condicionado por la política. Alejarnos de esta visión nos puede peligrosamente acercar a un tribunal inquisidor, en donde se violentan los principios constitucionales de debido proceso, seguridad jurídica y legalidad, propio de regímenes dictatoriales. En el ámbito constitucional, la convicción que da fuerza a este proceso es que no sirve fijar en la Constitución los principios fundamentales que aseguran la paz social, la libertad, la igualdad, la legalidad y la seguridad jurídica, sino existe la posibilidad de garantizar la preeminencia del texto constitucional sobre las expresiones de la voluntad política que se manifiestan, en primer lugar, por medio de la ley. Por esto, si la preeminencia de la Constitución no se afirmara y se volviera efectivamente operante a través del control de la constitucionalidad, cada ley o cada acto legislativo, expresión de la voluntad de la mayoría, podría derogar a los mandamientos contenidos en los textos constitucionales, anulando las garantías que los individuos y las fuerzas sociales adquieren con la existencia de la Constitución. Los principios consagrados en el texto constitucional debe prevalecer sobre las coyunturas políticas que puedan presentarse dentro del Estado. Por ello, el papel político que tiene a través de sus decisiones la sección instructora adquiere una gran importancia. De acuerdo con el tratadista alemán Robert Alexy, los principios y las reglas son normas porque unos y otros dicen lo que deben ser y establece como criterios de distinción entre ambos el alto grado de generalidad de los principios y el nivel de generalidad relativamente bajo de las reglas. De manera que, de acuerdo al criterio de generalidad, la primera puede clasificarse como principio y la segunda como regla. Sin embargo, continuando con el mismo tratadista alemán, reflexiona acerca de la diferencia entre reglas y principios y deduce que tal distinción es cualitativa y no de grado, pues los principios son normas que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible dentro de las posibilidades jurídicas y reales existentes. Los principios son fundamentales, determinan la justificación de una acción,
explican el por qué debe una conducta realizarse o evitarse. Son generales, ordenan de manera genérica, señalan los límites entre lo que es admisible y lo que no lo es, límites que no deben ser traspasados. Los principios defienden las conductas que son válidas y auxilian a que se entiendan cuáles son los criterios que deben guiar las conductas. Del contenido del artículo 1 constitucional se advierte que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución, así como las garantías para su protección y cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Sin distinción, se establece que todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos a todos los ciudadanos, sin importar la gravedad de la conducta que se le está atribuyendo. La seguridad jurídica es un principio general de derecho que da cuenta de la importancia e indispensabilidad de la certeza que debe de asegurar un ordenamiento jurídico, toda vez que les permite saber cuáles son las normas que rigen su comportamiento, evita arbitrariedades en el ejercicio del poder y los posibilita a estar ciertos que cualquier afectación en su esfera jurídica estará debidamente fundada y motivada. La certidumbre que deben tener los gobernados debe existir en todo el espectro de sus derechos, tanto en las normas sustantivas como en las adjetivas. Las primeras, entendidas como aquellas que establecen derechos y obligaciones, facultades y deberes para las personas y que prevén normalmente las sanciones que deban aplicarse a aquellas cuando incurran en incumplimiento. Las segundas son aquellas que permiten que el conjunto de normas sustantivas sea suficiente y eficaz, pues evita que su aplicación se constriña a la espontánea voluntad de sus destinatarios. Esas normas son las normas procesales, instrumentales que prescriben las condiciones y los procedimientos para la creación y aplicación de las primeras. Al respecto, el principio de legalidad y debido proceso se encuentran regulados constitucionalmente en los artículos 14 y 16. Y bajo este razonamiento se puede expresar que un derecho fundamental persigue que el contenido de los mismos sea coherente con los principios y valores básicos del texto fundamental. Además, su positivización obliga al Estado a proveer de garantías procesales para su efectiva protección en los distintos niveles de aplicación dentro del orden jurídico. Señores diputados, hace no mucho tiempo, estamos hablando del 10 de junio del 2011, se produjeron una serie de transformaciones dentro del orden jurídico mexicano, transformaciones que cambiaron la forma en cómo se deben de proteger y respetar los derechos humanos. Entre ellas destaca el respeto al tema que nos ocupa, la obligación de todas las autoridades del Estado mexicano de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el propio Estado mexicano es parte, lo que también comprende el control de convencionalidad. Esto último implica obligaciones específicas en la actuación por los distintos ámbitos de gobierno. Esta reforma de 2011 en materia de derechos humanos y la relación que guarda con el principio de la legalidad y debido proceso, es menester señalar que son principios estos principios humanos reconocidos en los tratados internacionales o derechos fundamentales reconocidos en esta Constitución. Y también se les ha dotado el carácter de garantías constitucionales, mismas que se encuentran revestidas de un carácter procesal, el cual comprende todas las condiciones necesarias para el ejercicio y la defensa de los derechos humanos ante los tribunales, a través de un debido proceso. Para el constitucionalista mexicano, lamentablemente fallecido en épocas recientes, Fix-Amudio, la expresión garantías constitucionales comprende los derechos subjetivos públicos
conferidos expresa o implícitamente a los justiciables por las normas constitucionales, con el objeto de que puedan obtener las condiciones necesarias para la resolución justa y eficaz de las controversias en las cuales intervienen. Y para cerrar esta primera parte del argumento, señores diputados, es dable señalar a esta Cámara que la acción presentada por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México carece de legitimidad, en virtud de que se violentó el debido proceso en contra del diputado Benjamín Saúl Huerta Corona, y un hecho tan lamentable y trascendental que no fue atendido y mucho menos corregido por parte de la sección instructora. Todo lo que de ahí se derive, ¿sí?, por aberrantes que pudieran llegar a ser los elementos del tipo que se le están imputando, tienen que tener un principio constitucional de debido proceso. Se tiene que garantizar que todo este proceso inicial se realizó conforme a la ley ordinaria y mayormente conforme a los principios constitucionales que todas las partes del Estado mexicano deben de cumplir. Muchísimas gracias, muy buena tarde.